Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Se parecerá el reino de los cielos a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz, que llega el esposo, salid a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron, por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos hoy con esta parábola muy conocida de las vírgenes prudentes, de las vírgenes necias. Fácil de entender, porque lo que pasa es que hemos de entender un poco cómo eran las bodas en tiempos de Jesús, solo para lo que necesitamos para la parábola. Y hablamos de la celebración de la boda, porque la boda en sí ya se había hecho con los esponsales, que era allí entre los padres y los novios, donde se decidía ya la boda, un año antes de lo que sería la celebración. Pero ya estaban casados, un poco como pasa con José y María, ya estaban casados, pero no vivían juntos hasta que no hay la celebración de la boda. Es en ese momento en que María queda embarazada por obra del Espíritu Santo. Pues bien, cuando llegaba el día de la celebración, las bodas se hacían siempre por la noche. Cuando se iba el sol, empezaba lo que era la boda, y el novio iba a una casa donde se habían reunido, a veces iba casa por casa donde estaban las vírgenes, o sea, las mujeres, las chicas casaderas, y que todavía no se habían casado, iban, acompañaban con luces al novio en medio de la noche, iban a buscar a la novia, y entonces de allí entraban en el banquete de bodas. Y si había en ese pueblo alguien que fuera sacerdote, el sacerdocio levítico bendecía a los novios y entraban entonces en la celebración del banquete. Jesús coge esta imagen para hacer una parábola. ¿Qué es el banquete? El banquete es el reino de los cielos, es la salvación eterna, con Cristo siempre. ¿Quiénes son las vírgenes? Las 10 vírgenes nos representan a cada uno de nosotros que vamos de camino o nos preparamos al banquete eterno, a la salvación eterna, al cielo. Y entre ellas 10 hay que nos representan, digo, a todos nosotros, están las prudentes y las necias. Prudente y necia aquí coge un sentido muy especial. La prudente es la que ha vivido desde la fe y desde la caridad. Y por eso tiene este aceite. Este aceite no es un aceite, esto es una parábola. Ese aceite que da esa luz, que es para poder entrar en el banquete y acompañar al novio. Ese aceite es el fruto de la gracia y de las obras de caridad. No es un aceite que se compra y se vende. Por eso aquí cuando les falta el aceite a las otras y dicen id a comprar, es una ironía. A Dios no se le compra. No se puede, nos podemos dar de nuestro aceite. Hay mucha gente que dice, pero qué egoístas,
Si tienen aceite, ¿por qué no lo dan a los otros? Es no entender nada de la parábola, pensar así. No, es que esto es anticristiano, esto, al revés, esto es totalmente cristiano. La salvación no es de grupo. La salvación, que sí, que se da en la iglesia, pero es personal. El encuentro con Cristo será personal de cada uno. Y necesitamos ese aceite, el haber vivido aquí cristianamente bien. El vivir desde la gracia, con las obras de caridad y misericordia. Si no hay eso, no hay nada. Bien, están las 10, 5 han traído aceite, están ya para la boda, están para ir al cielo o no. 5 llevan el aceite, 5 llevan las buenas obras, las obras de caridad, la gracia de Dios que han vivido día a día y llegan con toda la gracia de Dios. Y las otras, que en apariencia son iguales a las demás, pero han vivido desde el egoísmo, desde el vivir solo para ellas mismas, no han vivido la gracia, no han hecho las obras de caridad, no se han tomado en serio a Cristo. Así que van sin aceite. Pero en apariencia son unas y otras normales. Hay muchas otras parábolas que lo dicen. No arranquemos la cizaña del trigo. Convive la cizaña y el trigo hasta que llegue el momento final. Porque podríamos arrancar también el trigo si arrancamos la cizaña. Por eso muchas veces, y esto muchos santos lo dicen, esos santos místicos, mucha gente que parece buena no lo es, y gente que popularmente es mala no lo es, y gente que todos dan por condenados y se salvan, y gente que todos dan por buenos y se condenan. Y esto, ya me lo habréis oído muchas veces, esto lo explica en su vida precisamente Santa Teresa de Jesús, la doctora de Ávila, la gran Teresa. Bien, la maestra de nuestra Santa Teresita. Pues curioso es, llegan las 10 que representan a todos nosotros y dice que están esperando al novio y se duermen. En la parábola dormirse representa la muerte. Llega el momento de la muerte, se duermen y a medianoche llega el esposo, el momento de la resurrección y del juicio. Y solo en ese momento, cuando llega el juicio, entonces se dan cuenta de que no tienen aceite, de que no han vivido bien, de que su vida ha sido un fracaso absoluto, aunque no se daban cuenta de nada mientras estaban en la tierra, vivían en su egoísmo propio y no se veía nada. Dadnos de vuestro aceite. Imposible. Ese aceite no se da ni se vende. Y por eso esa ironía, íroslo a comprar. Id a la tienda. Primero, ¿qué tienda está abierta a medianoche? Ninguna, pero bueno, porque ya es el momento del juicio y ya han pasado por la muerte. Entonces se hace claro todo lo que es nuestra vida. Quienes entran al banquete, las que llevan el aceite, las que viven en la gracia de Dios, las que han hecho las obras de misericordia, las que han vivido cristianamente bien. Y las otras, creyendo que a Dios se le compra comprando aceite de este. Hay mucha gente que piensa que a Dios se le compra haciendo un par de acciones, haciendo un par de obras de caridad y ya está, yo ya he cumplido. Y no, la gracia de Dios es mucho más que hacer un par de obras de caridad o de sentirse muy buena persona porque un día ayudé a un fulanita o a fulanito. Es otra historia. Bien. Estas entran en el banquete, las vírgenes prudentes. Las otras, cuando quieren entrar, encuentran ya la puerta cerrada. Señor, Señor, ábrenos. Y el Señor responde de forma durísima. En verdad os digo que no os conozco. Si cogiéramos todas las demás parábolas que hablan de lo mismo, añadiríamos, a vosotras no os conozco porque hacéis el mal, porque no habéis hecho el bien, porque se os dio la gracia suficiente para que hicierais todo el bien y no hicisteis nada, vivisteis desde el egoísmo,
no os tomasteis en serio al novio que es Cristo. No podéis entrar en el banquete. Y aquí parece que sea Dios el duro, y es justo al revés. Es el Dios que nos da todas las oportunidades y nos lo da todo para salvarnos, y nosotros creemos que lo podemos comprar fácilmente con un par de acciones, como si le pudiésemos tomar el pelo. Y Dios, ante la bondad, es misericordioso total. Ante aquellos que no quieren convertirse, solo queda, cuando no quieren la misericordia, solo quiere la justicia. Ese es todo el mensaje de Jesús a Santa Faustina Kowalska, que es el mensaje de: ¿quieres misericordia? Aplica la misericordia. Pide a Dios perdón de tus pecados, conviértete a Él, deja el mal, sigue el camino del bien que prometiste en tu bautismo. Pero si no quieres hacer caso, si no quieres aceptar esta misericordia de Dios que comporta un cambio de vida, solo queda una cosa por hacer, que es la justicia. Y cuando se aplica la justicia sin misericordia, solo te queda la condenación. Por eso hemos de ir con mucho cuidado a vivir cristianamente bien. Jesús nos lo dice clarísimo en las parábolas, y así, después de decir: en verdad os digo que no os conozco, en otras parábolas nos lo dirá a nosotros de otra forma: en verdad os digo a vosotros malignos que hacéis el mal. Pero ¿cómo? Si nosotros te seguíamos. Podríamos decir: pero si íbamos a misa, pero si de tanto en tanto rezábamos, si te habíamos oído tantas homilías sobre ti, pero si no os conozco, porque obráis el mal. No basta estar cerca de otros cristianos, no basta creerse que uno es bueno, sino que hay que seguir a Cristo, hacerle caso, tener como único maestro a nuestro Señor, y entonces nos daremos cuenta lo que es el cambio radical de cada uno que ha de hacer para vivir en sí mismo la gracia de Dios, que es la que nos abre las puertas de la vida eterna.